Bien, buenas tardes a todos. Para mí es muy grato presentar otra vez, y me lo decía él, a Francisco Muñoz Conde, que es un miembro de nuestra comunidad universitaria, porque él es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Yo creo que es, y permíteme, el único penalista hasta ahora que tiene en la historia de la Universidad de Salamanca el grado de doctor honoris causa por ella. Es decir, el único que ha recibido esa distinción. Y les aseguro que es difícil obtenerlo aquí. Es decir, por los procedimientos y controles duró un año la tramitación. O sea que son los ritmos que tiene una universidad pública para todo, a veces para bien y a veces para mal. Yo creo que en este caso para bien, porque garantiza el que el resultado sea óptimo y que quien se lo merece se lo demuestre, como ha sido el caso del profesor Muñoz Conde. Pero dicho eso, realmente Muñoz Conde es una referencia para toda una generación de penalistas, para toda mi generación y la siguiente. Es decir, es una referencia para los que nos dedicamos al derecho penal aquí en España. Y aunque él me lo ha escuchado muchas veces, yo sí que quiero reiterarlo por dos cosas. A veces los penalistas tienen la tentación de refugiarse en el mundo de las ideas o en el mundo de la dogmática, debatir apasionadamente sobre si el dolo está en un lugar o en otro y sobre qué criterio es más correcto para la imputación objetiva o para la teoría de la culpabilidad o no, y olvidan los problemas que nuestra sociedad genera y que el derecho penal es una de las respuestas que el Estado tiene para abordarlos. El olvidarlo supone a veces, pues un olvido, pero muchas veces un olvido interesado. Y él, además, en su propia línea de investigación, una de ellas le ha llevado justamente a estudiar las posiciones históricas que se han mantenido en este sentido. Es decir, cómo los penalistas se han pronunciado o han abordado temas en función de su ideología, en función de la ideología que todos los juristas tienen o tenemos y que no hay que ocultar sino exponer. Y no hay que refugiarse sino reflejar el compromiso. Y Paco Muñoz Conde lo ha reflejado siempre. Y por eso, para mí y para otros, es un rasgo de admiración y un rasgo de compromiso con él también. Pero claro, uno puede tener mucho compromiso y ser muy malo técnicamente, ser un desastre. Aunque tenga buen punto de partida, pues luego no tenerlo así. Pero es que aquí el caso es lo contrario. Es que aparte que es muy bueno. Bueno, con una formación muy sólida que hunde sus raíces en Alemania, en la cátedra que ocupaba el profesor Roxin en la Universidad de Múnich, y que fue él la pieza clave para que las ideas del que relevante, sus ideas se trasladaran a nuestra lengua a través de traducciones, a través del seguimiento y el desarrollo de ellas y de la adaptación a la problemática de nuestra sociedad y nuestro derecho. Eso tal vez bastaría. Y no crean que a veces el ser traductor es un mérito menor, mayor. Es decir, siempre las notas de Rodríguez Muñoz a la traducción que hizo de un penalista que saldrá, de cuyo nombre, a veces no nos acordamos. Lo primero no nos acordamos porque era un ladrillo terrible leerse como primera lectura el tratado de Mesger, pero luego cuando se va detrás de esa obra tan sólida y tan compleja de leer o de abordar para quien tiene su primera aproximación al derecho penal, luego además que hay una ideología detrás que no es precisamente digna de ser seguida. Pero dicho eso además es un ejemplo en otro sentido. Es decir, un universitario y un penalista, por lo menos el modelo que uno pretende seguir, no debe quedar solo refugiado tras las paredes de su despacho o en las aulas de su facultad, sino que debe vivir y debe conocer la sociedad en la que está. Y sobre eso y otras cosas seguro que hablará el profesor Muñoz Conde, además tendrán ustedes después ocasión de debatir con él o de preguntarle lo que deseen. Gracias. Me gusta hablar de pie. Ya de camino les digo buenas tardes. Acabo de llegar. Había tráfico y no he dado tiempo ni a pasar por el hotel. Me he quedado cogido aquí. Me tengo que quitar la chaqueta. Son las nuevas tecnologías. Sí. Pero es que realmente ya dar la conferencia sin corbata es un poco atrevido, pero darla sin chaqueta
Es que además me puedo quedar sin chaqueta. Perdone. En principio, en primer lugar, quiero darle las gracias al querido compañero, amigo de tantos años, Ignacio Verdugo, porque siempre hace una presentación que me avergüenza un poco, pero me avergüenza sobre todo porque creo que puedo hablar directamente desde aquí. No, muy claro. ¿Sí puedo hablar desde aquí? No. Ah, qué pena. Todo hoy es complicado. Ah, no, entonces ¿qué hago? ¿Me vuelvo a sentar? Eso para que crean que lo de las tecnologías nuevas Es cada vez más temible. Sobre todo, bueno, pues póngalo aquí, mira. Ya está bien, bueno, perfecto. Me veo hablando exactamente casi del mismo tema que hablé en esta misma sede hace un año. Un tema del que yo no soy un conocedor, un especialista, y que además aquí hay muy buenos especialistas, porque aquí se leyó una buena tesis de Melsa Sánchez, que he utilizado para preparar esta conferencia, pero es que además también Fabián Caparrós fue el primero que hizo una monografía sobre este tema, y es una línea de investigación que realmente, a pesar de la poca importancia que ha tenido en los tribunales de justicia, afecta a una realidad que conocemos absolutamente todos. Porque no solo la conocemos en nuestros países, no creo que haya un país que se libre de la corrupción, sino que también conocemos que es algo que, como diría Carlos Marx en el famoso Manifiesto Comunista, es un fantasma que vuela por todo el mundo. Es la corrupción transnacional. En primer lugar, hablar de la corrupción es hablar de algo que es evidente. En España, por supuesto. No hace falta, tengo ahí el periódico, traía leyéndolo en el tren, no hay un solo día en el que la noticia no sea la detención de personas de alto nivel en la política, fundamentalmente, que están implicados en casos de corrupción. Es el pan nuestro de cada día que afecta hasta las más altas estructuras, instituciones del gobierno, como también a la propia Casa Real, pasando por los niveles de las comunidades autónomas. Y puedo citar casos porque son casos notorios, con nombres y apellidos, que están en los medios de comunicación. Es más, después de aquella barbaridad que fue el terrorismo de ETA, el terrorismo nacional, y de la crisis económica y del desempleo que ha provocado esa crisis económica, hoy en día en las encuestas últimas, el principal problema que ven los españoles en nuestro país es la corrupción. Y no se trata del caso particular. Evidentemente la criminalidad existe, incluso, como decía Durkheim, es una prueba de hasta una sociedad está viva. Se trata de algo más profundo, puesto que si se tratara de casos puramente individualizables, pues bastaría con aplicar la ley penal con toda su dureza a las personas responsables de esos casos individualizables. Pero cuando empiezan a surgir verdaderas masas de casos de corrupción, y la corrupción se dice que es inclusive sistémica, inherente al propio sistema de gobierno, a todos los niveles, desde los municipales hasta las más altas instancias gubernamentales, entonces el problema excede ya de los límites que el propio derecho penal puede controlar, para convertirse en un problema de ámbito mucho más amplio que el puramente penal. Y eso es importante decirlo, porque siempre, no hay gobierno que no lo haga, y desde luego un gobierno que tiene mayoría absoluta en un Parlamento lo hace mucho más, recurrir a las reformas legales. En derecho penal, por supuesto, el principio de legalidad de los delitos y de las penas obliga a tipificar aquellos comportamientos verdaderamente intolerables porque atacan gravemente a bienes jurídicos muy importantes. Yo creo que la corrupción ataca gravemente al principio de igualdad, al buen funcionamiento de la Administración, a la honestidad y a una serie de principios que deben de informar la Administración pública de un Estado de Derecho. Desde ese punto de vista, el que se tipifiquen, como se hace en todos los códigos penales de cualquier país civilizado,
las prácticas más evidentes de corrupción, el soborno o cohecho, la malversación o peculado, el tráfico de influencias, la revelación de secretos, la infidelidad en la custodia de documentos, la prevaricación. Evidentemente, eso no es ninguna laguna legislativa. No creo que realmente haya sido por carencias en la ley penal, por lagunas de punibilidad, por lo que la corrupción no se ha perseguido hasta las fechas con la intensidad que no se ha perseguido, porque si no, no hubieran salido estos casos masivos que estamos viendo ahora. Evidentemente hay que tener una legislación adecuada, actualizada a las modernas formas de corrupción en el mundo económico, en el mundo político. Pero, obviamente, la ley por sí sola no acaba con ningún fenómeno criminal. La ley tiene que ser aplicada. Decía Ignacio Verdugo, con razón, que una cosa es la legislación o criminalización primaria, la que se hace a nivel legislativo, por los poderes legislativos del país de turno, y otra cosa es después la aplicación que se hace de esa ley en la llamada criminalización secundaria. Y, evidentemente, entre una y otra puede haber unas distancias mayores o menores. Uno espera que delitos tan graves como un asesinato, violación o robo, que están tipificados en la ley, al mismo tiempo se lleven a la práctica aplicándose esa ley con toda contundencia. Pero hay otros casos en los que la ley dice una cosa y después la praxis, la aplicación de esa ley es otra o es nula. Y uno piensa que entonces algo pasa, que ya no es problema de la propia ley, sino un problema posterior, que es el de la aplicación, lo que se llama en la criminología criminalización secundaria. Evidentemente, los casos de corrupción, cuando son masivos, no digamos cuando son además transnacionales, implican un verdadero reto para la Administración de Justicia de la vida diaria. Me imagino que muchos de ustedes tienen más experiencia que yo en ese sentido. Imagínense un juez en la primera instancia, en la investigación, o un fiscal anticorrupción, intentando investigar una trama de corrupción que se extiende por todos los rincones de la Administración, con multitud de implicados, directa o indirectamente, con falsedades contables, evasión de impuestos, fraude de subvenciones, actos de prevaricación, blanqueo de capitales, transferencias de capitales a otros países donde existen paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Imagínense que además eso ya no es solo el ámbito nacional, sino en otros países en los que se llegan a consumar o directamente a realizar actos de corrupción que afectan al propio país. Imagínense que si alguna vez estas investigaciones llegan, tras pasar todas las trabas y dificultades que puedan tener en la fase de investigación, a ser juzgadas ante un tribunal de justicia en el correspondiente juicio oral, si es que llegan, que probablemente llegarán muy pocos de los casos que se investigan, ahí tendremos que tener en cuenta todas las dificultades que adicionalmente tengan esos tribunales de justicia para valorar las pruebas, para rechazar algunas pruebas porque no se han obtenido de forma correcta, sobre todo en acciones de invasión de la intimidad informática, escuchas telefónicas. No tengo nada en contra de los abogados defensores que cumplen una misión legítima de defender a sus clientes en esta materia, pero son clientes poderosos, son clientes que tienen medios y son clientes que utilizan los servicios de abogados de muy alto nivel, que obviamente procuran sacar la máxima ventaja para sus clientes, obstruyendo la labor de los tribunales, bien impidiéndola a través de recursos que hacen que finalmente, si se llega a una sentencia condenatoria de los centenares de casos que se hayan iniciado en la fase de investigación, casi es como si se le tocara a ese tribunal, o en ese caso, el premio gordo de la lotería. A eso hay que añadirle la lentitud de los procesos, que hace que ya lo que en un momento fue primera página de los medios de comunicación se vaya olvidando, hasta el punto de que incluso hay una atenuante que tiene reflejo en el Código Penal Español, que ya fue creada por la jurisprudencia, de rebajar la pena en casos de dilaciones indebidas en el proceso. Indebidas, sí, pero a veces causadas por la propia actitud de los clientes y de sus abogados,
de los acusados y de sus abogados, que procuran, obviamente, dilatar al máximo ese proceso para que finalmente no se llegue a una sentencia condenatoria. Y si se llega todavía, en la medida en que estamos hablando de gente poderosa en la política y en la economía, hay algo que ha sido un escándalo también aquí en España, y es la posibilidad del indulto. No entro ahora en si ese indulto es o no constitucionalmente admisible en un Estado de Derecho. Es el antiguo derecho de gracia de los monarcas absolutos. Pero es verdad que a veces, por razones evidentes de justicia, es necesario que se pueda recurrir a la vía del indulto para rebajar penas o incluso para evitar la aplicación de la pena o su cumplimiento. Ahí hay una serie de regulaciones que en principio deberían de ser indultos favorecidos o informados favorablemente por el propio tribunal sentenciador, pero no es vinculante. Los tribunales, los gobiernos hacen de la praxis del indulto una especie de comercialización política según les convenga o según el nombre de determinados acusados y condenados. Todo eso también en España ha dado lugar a muchos escándalos y finalmente incluso en la reforma del Código Penal se obliga al Gobierno a que cada 6 meses presente ante el Congreso de los Diputados una relación de los indultos que ha concedido o que no ha concedido. Todo eso en materia de corrupción hace que, ya les digo, las previsiones legislativas en la criminalización primaria sean bastante poco prácticas o no se lleven con toda la contundencia a la realidad en la segunda fase, que es, a mi juicio, casi tan importante que la primera, que es la criminalización secundaria. Naturalmente que sobre esto se puede discutir por qué tenemos corrupción, qué formas hay de evitarlas, que no sean puramente penales, formas preventivas, control, transparencia. Evidentemente que eso es siempre mucho mejor que esperar al delito y a que éste sea castigado por los tribunales de justicia. Siempre se ha dicho que el mejor derecho penal es la prevención de la delincuencia. Y en esta materia la prevención es transparencia, democracia y que el poder se dé siempre justificación de sus actos ante las personas que lo han elegido. Porque el poder ya no viene en una democracia del derecho divino por la gracia de Dios, sino de unos ciudadanos que en las elecciones deciden quiénes son los que tienen que representarlos y quiénes son los que tienen que gestionar el patrimonio público. Pero llega un momento en que eso se ve claramente que ha fallado. Y da vergüenza decirlo, sobre todo los de mi generación, los que creíamos que corrupción era algo inevitable en una dictadura, como fue la dictadura del general Franco, que duró tanto tiempo, porque no se podía criticar, no se podía controlar, es el ejercicio de un poder absoluto que además impedía la crítica a través de la limitación de la libertad de expresión o de la criminalización de la oposición política. De forma que cuando llegó la democracia pensábamos que probablemente en la democracia, solo por el juego de la democracia, de las libertades públicas, del derecho de la libertad de expresión y de los propios partidos criticándose, controlándose unos a otros, no iba a haber tanta corrupción o que la corrupción se iba a reducir. Es verdad que la democracia al poco tiempo dio lugar a un resurgimiento económico, ya en los años 80, con un gobierno de un partido socialista y una apertura de España, su anexión a la entonces mercado común, la cantidad de inversiones que se hicieron para modernizar los medios de transporte, la Expo Universal de Sevilla, los Olímpicos de Barcelona. Todo aquello dio lugar a que aquí fluyera el dinero y que realmente eso diera lugar a un nivel muy alto de corrupción, que dio lugar a algunas condenas ya en aquella época. Pero después parece que se olvidó el tema, hubo un bienestar económico y la gente se acostumbró a que algunas cosas que más o menos podían ser actos de corrupción y, por supuesto, delictivos, no llegaran a perseguirse penalmente. Entonces, decirlo, una introducción a más allá de lo nacional. Ya el año pasado, y gracias a que el profesor Fabián Caparrós y el propio Ignacio Verdugo tienen como línea de investigación el tema específico de la corrupción transnacional, pues termine
preocupándome por algo que también ha tenido reflejo en las últimas reformas del Código Penal y que empieza a ser tan real y evidente o más que la propia corrupción nacional. Y es que, no lo podemos olvidar, la corrupción transnacional es hoy en día algo que además produce la corrupción nacional, porque tenemos una economía globalizada y porque la economía globalizada, evidentemente cualquier decisión que se adopte en un país repercute en los demás. Y si esa decisión es producto de una corrupción, evidentemente esa corrupción va a repercutir no solo en el país donde se ha producido el acto de corrupción, sino en todos los demás países que queden afectados por esa decisión. Desde ese momento ya no nos podemos solo ocupar de la corrupción en un solo país, sino de la transnacionalidad de ese acto de corrupción. Y de esto ha sido consciente la sociedad, las propias empresas, el mundo económico en general y, por supuesto, los legisladores en diversos países donde se ha visto que la corrupción transnacional era un verdadero cáncer. Pero no solo ya para la pureza de la administración y del Estado de Derecho, sino para el propio funcionamiento de la economía. Y eso es importante que lo diga ahora, porque con la reforma última que se ha hecho del Código Penal no lo veo tan claro que haya quedado así. En principio, cuando hablamos de corrupción transnacional y de corrupción en los negocios, estamos hablando de algo que lo que preocupa fundamentalmente es que las compañías, las empresas, compitan utilizando el fair play, es decir, no recurran a la corrupción porque entonces el mercado internacional se convierte en una especie de jungla en la que las grandes empresas multinacionales con el cuchillo en la boca luchan por ver quién es el que se lleva la mejor tajada en el país donde interese conseguir algún tipo de actividad económica, de materia prima, etcétera, que en ese país se produce o que tiene especial relevancia para esas empresas. Son las propias empresas, y concretamente en esta materia la Organización del Comercio Internacional, la OCDE, que no sé exactamente qué quiere decir, la que a finales de los años 90, hace ya prácticamente 20 años, se unieron para decir, oiga, tenemos que hacer algo. No podemos competir de esta forma, convertir las transacciones comerciales internacionales en una jungla, obligándonos además a pagar cantidades que son constitutivas de soborno en estos países para conseguir de forma ilegal lo que tendríamos que conseguir poniéndonos de acuerdo de forma legal. Y ahí empieza entonces a hablarse de corrupción transnacional como un fenómeno que requiere de un tratamiento punitivo específico. Esto supone un cambio de mentalidad importante. Y supone un cambio de mentalidad importante porque hasta entonces, y eso probablemente sea una herencia de la etapa colonial, los países poderosos, que a lo mejor en su propia administración actuaban con gran corrupción y tenían un escaso nivel de corrupción, sin embargo, bien directamente el propio Estado o bien a través de sus empresas privadas, se dedicaban a corromper en otros países no tan poderosos. La frase, que se ha utilizado mucho y que es muy manida ya, lo que conviene o lo que es beneficioso para la General Motors es también beneficioso para los Estados Unidos de América. Es más, en ese país se ha permitido desgravar en los impuestos el dinero que se ha pagado como corrupción en otros países. Con lo cual, evidentemente, en principio no había ningún interés en perseguir esa corrupción que beneficiaba a la empresa de este país y al propio país al que pertenecía esa empresa, aunque fuera a costa de la corrupción en un país extranjero, normalmente país subdesarrollado, país de menor nivel en todos los sentidos de la palabra, incluso verdaderas dictaduras. Pero claro, cuando esto lo hacía una empresa, lo hacía otra de otro país, empezaron a competir y empezaron a darse cuenta de que aquello podía llevarles a la ruina y que desde luego era algo que iba contrario a la propia esencia de la democracia y que la globalización no podía convertir a unos países en países ricos y muy puros y sin embargo a los países pobres en países, además de pobres, corruptos. Y ahí empezaron las primeras reformas y concretamente en España se hizo una el año 2000, si mal no recuerdo, o en el 2003,
Y son reformas que no quiero ahora entrar, porque lo que me ha pasado a mí con el Código Penal español, sobre todo, parece mentira, ¿no? Un Código Penal que es del año 1995 y que entró en vigor el 24 de mayo del 96, el que se llamó pomposamente el Código Penal de la Democracia. Pues ese Código Penal que tan anheladamente fue querido por la generación nuestra, porque salíamos de la dictadura, teníamos un código que iba siendo parcheado, pero que seguía siendo el de la dictadura, y requeríamos un Código Penal conforme a los patrones del Estado democrático y social de derecho, como se configuraba el Estado español en el artículo 1 de la Constitución. Desde que comenzó la democracia, desde que se aprobó la Constitución, hasta que este Código Penal fue finalmente aprobado y entró en vigor, pasaron más de 15 años, pero por fin teníamos un nuevo Código Penal, que no era muy buen Código Penal, que tenía muchas cosas que podían ser criticadas, pero que por fin era un Código Penal con el que se podía trabajar globalmente, en la parte general, en la parte especial, y a partir de ahí desarrollarse la biografía, la doctrina y, por supuesto, también lo que es muy importante para la praxis, la jurisprudencia, las decisiones que fueran adoptando conforme a ese nuevo Código Penal los más altos tribunales de justicia. Pues bien, ¿saben ustedes cuántas reformas se han producido en estos últimos 20 años desde que se aprobó el Código Penal en 1995? 30. Algunas han sido muy puntuales y de escasa entidad, otras bastante importantes. El Código Penal era de la época final del gobierno socialista, del Partido Socialista. Ganó poco tiempo después las elecciones el Partido Popular, sin mayoría absoluta. Y ahí no hubo muchas reformas. Pero ya en el 2003, el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta. E inmediatamente en esa época se hizo una reforma muy importante ya del Código del 95. Hubo otras, siguieron produciéndose y llegamos al 2010, con un gobierno de nuevo socialista, sin mayoría absoluta. Pero hizo una reforma, la del 2010, que realmente era bastante importante y que modificaba mucho de lo que ya se había modificado también en la reforma del 2003. Y seguimos teniendo todavía posteriores reformas. Pero miren ustedes, a partir del 2011, de nuevo, el Partido Popular llega por mayoría absoluta a tener de nuevo el gobierno. Y entre unas cosas y otras iban pasando los años y parece que, aunque había un proyecto de reforma del Código, por crisis políticas y por diversas razones, parecía que no iba a ser aprobada finalmente esta reforma. Y cuando quedan ya apenas unos meses de legislatura, y cuando incluso un ministro de Justicia, promotor de ese proyecto, se vio obligado a dimitir por las razones que fueran, de pronto en un par de meses se aprueba una reforma que en la parte especial afecta al 80% del articulado del Código hasta ese momento. Pero no solo se aprueba finalmente en el Congreso de los Diputados el 28 de marzo de este año y se publica en el Boletín Oficial del Estado el 30 de marzo. Por cierto, con una cantidad de ratas que ha obligado a que hoy haya aparecido en ese Boletín Oficial una fe de ratas. Porque había cosas que no, se les ha pasado, pero claro, el legislador tenía que hacer esa fe de ratas. Miren, pero no solo se hace eso, sino por las razones que sean de premura, de que se huele de que pueda haber después del verano otras elecciones, donde ese partido no va probablemente a sacar la mayoría absoluta, donde puede haber otras correlaciones de fuerzas en el Congreso, en el Parlamento, pues se le da una vacatio legis de 3 meses. Esta reforma que afecta al 80%, sobre todo de la parte especial, a las consecuencias jurídicas del delito, que introduce la pena permanente revisable, que es una prisión perpetua y tantas otras cosas, entra en vigor dentro de 20 días, el 1 de julio. Miren, yo estoy haciendo, como tantos de otros de mis colegas, una revisión de mi manual. En la parte especial va a ser la 20ª edición. Tiene 40 años. Un libro que ha pasado por todos los sistemas políticos, por todos los final de la dictadura y todos los gobiernos y reformas de la democracia. Bien, me puedo sentir satisfecho y esta reforma supone, por lo tanto, un reto hacer de nuevo una revisión completa de mi obra. Pero la verdad es que para mí está siendo algo bastante tedioso, difícil, porque es una reforma mal hecha.
porque es una reforma precipitada y porque es una reforma, además de mala, innecesaria. Y les voy a decir además que en esta materia se han producido algunas novedades que yo mismo, ahora mismo, no sé exactamente en qué consisten. Y al fin y al cabo yo soy un profesor, que me jubilo ya, y que al fin y al cabo lo que yo diga va bajo mi responsabilidad. Puede tener alguna influencia, no digo que alguien no lee lo que yo escribo y que se base en una decisión judicial, en un argumento que yo haya mantenido. Pero aquí lo que importa es la jurisprudencia y lo que importa son los muchos libros que está suscitando y que va a suscitar esta reforma, comentándola globalmente o comentándola en algunos puntos concretos, como pueda ser este de la corrupción transnacional. Todo eso es lo que da seguridad jurídica. Una seguridad jurídica que es necesaria porque cuando se introduce la prisión permanente revisable en relación con un asesinato y los agravantes del asesinato no son nada claras en su interpretación, y ese delito, cuando llegue al Tribunal Supremo y genere jurisprudencia, van a pasar 3 o 4 años, imagínense el juez que el día 1 de julio, dentro de 20 días, al primer caso que le entre, tiene que empezar a aplicar este código, que a lo mejor todavía ni siquiera ha podido leer. Eso me preocupa casi más que su contenido. Eso se llama inseguridad jurídica. Y a los políticos parece que eso no les preocupa demasiado. Pero evidentemente creo que es una mala consecuencia de esta reforma, entre otras muchas malas que puede tener. En relación con la corrupción transnacional, y perdonen este discurso, pero es obligado en este momento, dado que el día 1 de julio tenemos nuevo Código Penal, tendríamos ya pues la primera reforma, la del 2000, la del 2003, la del 2010 y ahora la del 2015. Y miren ustedes, es interesante que les diga que es un delito que desde que se introduce el año 2000 hasta el año 2015 todavía no he visto una sola sentencia en los tribunales de justicia. Eso da que pensar, ¿no? Porque hay algo que se llama en el derecho penal y en la criminología el derecho penal simbólico. Cualquier problema social que tengamos, reformemos el Código Penal, ya está solucionado. Naturalmente no se soluciona porque a veces ese problema nada tiene que ver con el derecho penal y no es un problema del derecho penal. Entre otras cosas puede ser este uno de esos problemas que no son solucionables, por lo menos no directamente por la vía del derecho penal. Pero qué bien se queda, qué fácil es en unas elecciones decir y hemos introducido la prisión permanente revisable y la pena de muerte porque no pueden, porque en la Unión Europea no se puede. Pero quiero decir, se hacen reformas que son un derecho penal simbólico y que yo diría incluso todavía una expresión mucho más grave, demagógico. Porque se quiere dar la apariencia de que con estas reformas se están solucionando muchos problemas o que se van a solucionar a partir de ahora. Y tengo mis dudas. Y tengo mis dudas precisamente en relación con el tema de la corrupción internacional. Evidentemente, en primer lugar, nos encontramos aquí con un problema que creo que es fundamental. España no puede evitar la corrupción en otro país. En Francia, saliendo de la Unión Europea, en Estados Unidos o en Argentina. Porque no es el ámbito de competencia de los tribunales de justicia españoles. De forma que ahí nos encontramos ya con un problema. Cuando una empresa española soborna a un funcionario de otro país, ¿por qué se puede castigar a los directivos de esa empresa? Si ese delito no se comete en España, y aunque hay esa modalidad de cohecho activo, que evidentemente el que da el dinero también responde, al final el delito se comete en otro país y será competencia de ese otro país el castigar el delito de corrupción que allí se ha cometido. Si eso fuera así, el problema no tendría mayor importancia, sería un problema de comunicación entre los tribunales de justicia. Usted castiga a su empresario y nosotros castigamos a nuestro político o a nuestro funcionario. La verdad es que en muchos de esos países donde se ha cometido la corrupción, por las razones que sean, o por la propia corrupción existente en ese país, el hecho no se persigue. Se tiene que perseguir en el país del que corrompió al funcionario del otro país. En principio, parece que la única forma de conseguir un cierto control o límite a la corrupción transnacional sería decir sí.
independientemente de que se cometa o no el delito en otro país y se persiga o no en ese otro país el delito de soborno o corrupción que ahí se ha cometido, el español que ha corrompido en ese país tiene que ser castigado. Y en principio esto es lo que se ha acordado en las reformas sucesivas que se han hecho en España, donde se introduce, ya veremos cómo, la posibilidad de que la corrupción del funcionario extranjero también sea punible en el Código, en el derecho penal español. Muy bien, así estaban las cosas hasta la reforma del 2015. Existe, sin embargo, algo que es importante. Cuando uno leía las reformas anteriores, uno se encontraba, en primer lugar, que entonces solo se castigaba, en principio, la corrupción activa, porque no se podía castigar la pasiva. También, sobre todo, y eso es muy importante, que solo se castigaba la corrupción cuando se daba con finalidad para contratar o negocios de tipo económico en el ámbito de las relaciones económicas internacionales. Y esto tiene cierto sentido, cierta lógica. Si yo, por ejemplo, para conseguir que me prolonguen el visado de estancia en un país, doy dinero al policía, al funcionario de migración, eso no tiene nada que ver con el ámbito económico y eso allí será delictivo, pero ¿por qué tiene que castigarlo el derecho penal español? Eso tiene cierta lógica. Pero no deja de pensar que, porque solo en las relaciones económicas internacionales, hay otros casos de corrupción que, aunque no sean en relaciones económicas internacionales, podrían dar lugar a que el derecho penal español los persiguiera. Esto que yo lo decía aquí hace un año y que consideraba que, bueno, era una limitación del delito como estaba configurado en el Código Penal español, parece que la reforma del 2015 lo ha solucionado. Y cuando lo leí dije, caramba, pues han sabido solucionarlo de una forma que es muy fácil. Efectivamente, en el delito de cohecho, soborno, que es su doble modalidad de activo y pasivo, voy a leer 419 del Código Penal vigente, literalmente, autoridad o funcionario público que en provecho propio de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a sus deberes. Eso es el cohecho pasivo. Interesante porque en el siguiente artículo es también cohecho pasivo el funcionario que solicita dádiva, recompensa, etcétera, por realizar un acto que es correcto en el ejercicio de su función. Y es muy importante esa diferencia, porque cuando se le paga al funcionario para que realice algo que incluso puede ser delictivo, entonces el cohecho tiene una mayor gravedad. Cuando se le paga al funcionario, en definitiva, para que acelere algo a lo que tenemos derecho y que el funcionario de todas formas iba a hacer, pero que en lugar de hacerlo esta semana, lo va a hacer dentro de 3 meses, lo va a hacer esta semana. En principio, bueno, el funcionario no tiene por qué recibir dinero por eso y eso de algún modo lesiona el principio de igualdad. Oiga, va a poner usted mi expediente en primer lugar y los demás que llevan esperando ahí 3 meses se van a quedar esperando mientras que yo le pago a usted para que resuelva mi problema y eso también es cohecho. Con una pena inferior, porque al fin y al cabo no supone que el funcionario realice otro delito ulterior, porque actúa en el ejercicio de su cargo, pero eso sí, pidiendo una recompensa por lo que es. Y hay otro delito que sí se mantiene y que es interesante porque ese es más discutible. A veces puede ser, por supuesto, estoy hablando del cohecho pasivo. En el artículo 424 está el activo del particular que con las mismas penas que el funcionario es castigado cuando es el que ofrece el dinero, la recompensa. Hay aquí una cuestión, lo digo de paso, pero al fin y al cabo estábamos hablando del cohecho, pero que es importante saber. En España, el Código Penal español, el delito de cohecho no es un delito bilateral. En principio parece que uno da y otro recibe. No, en España cada delito es independiente. El cohecho pasivo lo comete el funcionario que solicita, tanto si recibe como si solicita y no consigue que el particular le ofrezca nada. Y desde el punto de vista del cohecho activo existe igualmente delito si el particular
da el dinero y el funcionario lo recibe como si le ofrece el dinero al funcionario, pero el funcionario lo rechaza. Las dos fórmulas son constitutivas del delito, tanto en la modalidad pasiva como en la modalidad activa. Pero hay otro delito de cohecho que es el llamado cohecho impropio, que consiste, artículo 422, en que la autoridad o funcionario público que en provecho propio de un tercero admitiere por sí o por persona interpuesta dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración de su cargo. Oye, yo soy hijo de médico de pueblo y el día del santo de mi padre venían las cajas de vino, las botellas de champán, y a veces algún cliente, como decía mi padre, porque no me había pagado, se dejaba caer incluso con un jamón serrano. Es muy conveniente que a uno lo inviten a café. Yo a veces he dicho, hombre, si el padre de un alumno me invita a una cerveza, no por eso el alumno va a obtener una buena calificación. Pero los regalos el día de la boda del jefe, etcétera, son habituales. Esos regalos pueden ser desde un ramo de flores, el día que la esposa del jefe tiene un hijo, el día del santo, o pueden ser regalos que, como yo dije aquí en relación con mi doctorado honoris causa, todo comienza como comienzan esas cosas, con bolsitos de piel, cajitas de bombones, ramos de flores y elevadas conversaciones espirituales. Pero después la cosa va a mayores y se termina naturalmente dando contratos muy sustanciosos al amigo con el que uno además se toma la cerveza. Digo esto porque es importante aclarar que cuando un periodista ve a un político comiendo con un empresario en un restaurante de lujo y al día siguiente ese empresario consigue la contrata pues, de la basura en la ciudad de Salamanca, puede suceder que el periodista lo saque eso como una gran noticia. Pero yo les digo a ustedes que el empresario no se ha vendido por la cena en el restaurante. Sin embargo, en el medio de comunicación, esa fotografía es muy impactante. Lo que hay que indagar es lo que se acordó en esa cena, no los 200 euros que costó la misma. O 300 o 500 euros. La verdad es que cuando se entera de que esta gente toma champán francés y todo lo demás, pero nunca pensé que eso, que puede ser muy relevante desde el punto de vista mediático, sea lo que decida una contrata de centenares de millones de euros, que puede ser construir una autopista. Entonces, este delito es un poco raro. Es un poco raro porque el ramito de flores puede ser que no sea muy relevante y solo sea un obsequio, una atención, que hace que a uno le concedan pues, que no esté en la cola, que cuando se llega a la ventanilla lo pasen a uno al primer lugar o que la atienden a una hora donde no haya tanta gente. Puede ser un crucero por el Caribe y ya la cosa empieza a tener, no solo él, sino también toda su familia. Los regalos pueden ser no voy a hacer propaganda, y sobre todo que hay muchas mujeres que saben mucho más que yo lo que puede costar un bolso de Vuitton o de Gucci, etcétera. Aquí ha habido un presidente de una comunidad que tiene buena figura, es un hombre elegante, y al que le gustaban por lo visto los trajes. Al final ha sido absuelto, pero que no es notorio, el presidente fue de la Comunidad de Valencia, pues parecía que tenía unos trajes, él tenía buen palmito y le gustaba ir bien vestido. Y entonces los empresarios dijeron a todos los trajes que quieran. Y bueno, claro, uno entiende que este delito no debe de ser tan grave, pero al final, como dice el refrán, por el humo se sabe dónde está el fuego. La cena en ese restaurante, por mucho que cuesta, no ha sido lo relevante, pero a veces que no se puede probar otra cosa. Y al final, a este expresidente de la Comunidad Valenciana, pues que no le podían probar otra cosa, le crearon problemas, al final fue absuelto y fue un proceso muy escandaloso y que salió en los medios de comunicación día a día por los trajes. Bueno, y iba acusado por este delito. Y le digo esta observación por lo que vamos a ver ahora. Acto seguido, se plantea ya no la interpretación del cohecho en el ámbito nacional, sino también en el transnacional. Y en el ámbito transnacional, ¿dónde tenemos el cohecho del funcionario extranjero? Hasta la reforma esta, hasta hoy, porque la reforma entra en vigor el 1 de julio,
lo teníamos en un delito especial que estaba creado ahí, que se llamaba de la corrupción de los funcionarios extranjeros. Título independiente, el 7º, el 10º del capítulo de estos delitos. Y en él se decía que cabría el castigar también el soborno tal del funcionario extranjero en las relaciones económicas internacionales, en las relaciones comerciales internacionales. Bueno, eso es lo que había y eso es lo que todavía hasta el 1 de julio está vigente. Sin embargo, en la reforma del 2015 se ha ido más lejos. En la reforma del 2015 se ha suprimido ese delito. No se asuste, no se ha suprimido. Al principio yo dije, lo han suprimido. Y además no solo lo han suprimido, sino que en el mismo capítulo del cohecho, en el artículo 427, se dice: lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como por elección. B. Cualquier persona que ejerce una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública para la Unión Europea o para otra organización internacional pública. C. Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional pública. Vea, ya tenemos el problema resuelto. Pero no solo en las relaciones económicas internacionales, sino en todas las que puedan ser constitutivas de los delitos que antes les he mencionado. Que el funcionario tenga que realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, o que sea un acto de su cargo, pero para el que no tiene derecho a recibir ninguna contraprestación, e incluso que pueda ser simplemente una dádiva o regalo en atención del cargo. Todo eso ahora es punible en el Código Penal español, aunque se trate de funcionarios extranjeros. ¿Sí? Ah, no. Uno va leyendo el código y tiene uno que leerlo. Y de pronto se encuentra con que hay otro delito en otro sitio, entre los delitos socioeconómicos, que se llama de la corrupción entre particulares, donde comienza con el artículo 286 bis, sigue con el artículo 286 ter, continúa con el artículo 286 quater. Bueno, y tenemos algunos artículos que llegan hasta los sextis, y hay algunos artículos que además tienen 3 páginas y 27 apartados. Imagínense el enfado, por no decir una palabra más dura, que me produce a mí tener que hacer una revisión de mi texto conforme a esta reforma. Bueno, hay que hacerla. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver estos delitos de la corrupción entre particulares con la corrupción transnacional? En principio, es evidente, es un fenómeno que todos conocemos, las empresas pugnan entre sí no solo para obtener mercados, sino también para copiarse secretos de empresa, para competir entre ellas, para llevarse empleados de alto nivel que tienen un conocimiento específico en la materia para la otra empresa y, por lo tanto, como llevarse al Messi de la General Motors o al Ronaldo, para el que no crea que soy del Barcelona o tal. Hay ese tipo de competitividad y esto también ha sido una de las novedades en las últimas reformas del Código Penal, la corrupción entre particulares. La novedad es todavía más importante, porque el tema está de actualidad total, cuando en el párrafo 4 del artículo 286 bis se dice que lo dispuesto en este artículo será aplicable en sus respectivos casos a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualesquiera que sea la forma jurídica de esta, así como a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Está claro. Si iba a haber una huelga de futbolistas y automáticamente en ese fin de semana se perdían 50 millones de euros, entre otras cosas, porque la Liga Española la tiene comprada la televisión china. Imagínense, todavía no he hablado de la FIFA, imagínense en ese mundo en el que de pronto, también hay que decirlo porque están los titulares de la prensa de hoy,
El gran Messi, porque lo es como futbolista, está acusado de un fraude fiscal de 4 millones de euros, que es lo que hay por medio entre los directivos y lo que puede suponer para un país, para un equipo de fútbol, ganar una copa, ganar un campeonato del mundo, incluso para el propio prestigio de un Estado, de una nación. Y ahí resulta que se mueven miles de millones de euros. Yo he visto, vivo mucho, fui frecuentemente a China, los partidos de fútbol de la Liga Española directamente en la televisión china, pero incluso los de segunda división. Este año me vi obligado yo porque mi Betis de mi alma, el de Sevilla, por fin ha subido, pero se ha pasado un año de purgatorio en la segunda división. Quiero decir con esto que efectivamente en esa movida, por decir solo esa actividad deportiva, económica, la corrupción puede ser tremenda y todos lo sabemos, hasta el punto de que las penas, que pueden ser de 6 años y que pueden llegar a ser de más, hasta llegar a 9 y 10 años, en el 286.4 se consideran como de especial gravedad los casos cuando tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas, póker en Internet, por ejemplo, o B, sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional o en una competición deportiva internacional. O sea, que pueden llegar a ser delitos muy graves. Y estos delitos, además, son exactamente igual que el cohecho, pero entre particulares, administradores, directivos de empresas o de entidades deportivas. De modo que, en principio, bastaría decir, claro, ahí tenemos el cohecho propiamente dicho, que acabo de mencionar antes, con relación a funcionarios y autoridades y políticos, y aquí el cohecho entre particulares. ¿Sí? Hasta que lee uno el 286 ter. Y ahí se habla de los funcionarios y de las autoridades. Y dice, un momento, pero ¿no estaban ya en el otro cohecho? Aquí porque aparecen. Y en el otro cohecho ya no eran relaciones económicas internacionales. Ahí entraría también eso y todo lo demás. E incluso aunque fuera el cohecho impropio. Bueno, pues el 286 ter, los artículos son todos muy largos, con muchos apartados, dice exactamente los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebido, pecuniario o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper por sí o por persona interpuesta a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieren sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales. Aquí aparece lo que parecía que había desaparecido. Y ahora la pregunta es, en este delito y en el otro, ¿dónde encajamos un acto de corrupción de un funcionario cuando se dé en el ámbito de relaciones económicas internacionales? Y en principio parece que el Código lo quiere resolver. Y lo quiere resolver diciendo, salvo que ya lo estuvieran condenados con una pena más grave en otros preceptos de este Código. Dice, hombre, pues para eso, si este mismo delito está castigado con una pena más grave en el delito de cohecho, ¿para qué lo tipifica usted expresamente? Uno piensa, dice, alguna razón debe de haber. Y ya encontré un par de ellas, unas positivas y otras no tanto. Por ejemplo, aquí no se hace diferencia entre el funcionario que realiza un acto contrario a su deber y el funcionario que realiza un acto, pero en el ejercicio de su cargo, que es correcto. Por lo pronto, ahí ya esa diferencia no se hace. Pero me parece que esa equiparación, que no existe en el delito de cohecho propio, todavía puede ser más discutible cuando aquí no está el cohecho impropio. Es decir, que en el ámbito de las relaciones económicas internacionales los regalos y dádivas se pueden seguir dando. Porque aquí no está el 422. Yo por lo menos no lo veo. A mí me gustaría que alguien me dijera, no, usted está equivocado, usted no sabe leer bien. Yo me he pasado, lo había leído ya, este capítulo lo tengo hecho hace algún tiempo, pero lo he vuelto a leer en 2 horas y media de tren, 3 horas casi. De Madrid a Salamanca me da tiempo a leerlo muchas veces. No lo encuentro. Es decir, tengo que decirles, en mi opinión,
que el llamado cohecho impropio, el que simplemente consiste en dar dádivas y regalos, que pueden ser cruceros en el Caribe, no entra dentro de este tema. Y ahora ya, pues sí me he perdido. Porque el problema sería, si se da un supuesto de este hecho, alguien diría, bueno, pues se va al cohecho normal. Pues entonces, ¿para qué lo ha tipificado usted expresamente? Si el problema del cohecho o del soborno o de la corrupción en el ámbito de las relaciones económicas internacionales se tipifica expresamente aquí, en el artículo 286 ter, y se tipifica solo en relación con el cohecho de la modalidad activa y pasiva de que el funcionario actúe en contra de su deber o en el ejercicio de su cargo, pero a través de una remuneración relevante, entonces el cohecho impropio lo ha quitado usted del ámbito de las relaciones económicas internacionales. Las empresas van a seguir dando en forma de dádivas o regalos, bueno, regalos que pueden ser muy generosos. Puede ser un anillo de brillantes, pueden ser un Mercedes último modelo, un Rolls Royce. Es un regalo. Y evidentemente, por ahí puede que haya una laguna de punibilidad en las relaciones económicas internacionales cuando haya un delito de corrupción. Eso me parece realmente una auténtica rotura de la estructura de un delito que quizás pueda ser excesivo, persiguiéndolo en toda forma de cohecha con relación al funcionario extranjero, pero que si se quiere crear específicamente en relación con las transacciones económicas internacionales, habrá que ver y explicar por qué existen esas diferencias punitivas, que curiosamente pueden ser todavía más graves en el caso de la corrupción en el ámbito de los negocios, porque ahí hay agravantes específicas. Por cierto, no está muy claro tampoco en el 286 quater que la especial gravedad se refiere al caso del apartado 4 del artículo 286 bis, que es en el ámbito deportivo, pero el de los funcionarios está en el artículo siguiente. Y entonces también ahí puede dudarse de que esa agravación en el ámbito deportivo pueda ser aplicable cuando se trate de funcionarios. En todo caso, existen otras agravaciones en las que sí se puede aplicar a los funcionarios cuando el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado, la acción del autor no sea meramente ocasional, se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, o el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad. Voy a terminar. Como ven ustedes, esto es complicado, pero esta es la labor de los juristas. Yo últimamente no he trabajado mucho esto, pero cuando llega la hora de la verdad es siempre, quizás porque tengo una parte especial y me he tenido que ocupar de delitos muy raros que a veces ni siquiera se han aplicado nunca, o porque al fin y al cabo es derecho penal y hay que estudiarlos. ¿Por qué no? No vamos a estar hablando siempre del robo y de la violación y del homicidio. Pues realmente a estas alturas me he dado cuenta de que el Código Penal es inabarcable, que realmente se quiere penalizar todo, pero de una forma inconesa, contradictoria, que al intérprete y al aplicador le produce no ya quebraderos de cabeza, sino verdadera perplejidad. No saber a qué atenerse, no saber exactamente qué es lo que el legislador quiere decir. Entonces, quisiera terminar, no aburriéndoles más con este tema, aludiendo a que evidentemente, volvamos al comienzo, mientras una empresa española o de cualquier otro país, Alemania, España no compite tanto en este ámbito internacional, pero algunas empresas tenemos, pueda conseguir el tren rápido entre Sao Paulo y Río, mientras pueda conseguir que le den la ampliación de un canal transoceánico o un tren rápido AVE entre Medina y La Beca, o conseguir prospecciones petrolíferas en algún otro país, es muy difícil que al Estado español le preocupe la forma en que eso se pueda conseguir. ¿Tiene el Estado español, puesto que estamos hablando del derecho penal español y de una reforma del Código Penal español, como ha sucedido o va a entrar en vigor dentro de 20 días, posibilidades de castigar la corrupción en otro Estado, aunque sea indirectamente castigando a los propios nacionales? Un caso reciente, tenía que mencionarlo.
Acabamos de enterarnos de que de pronto la Fiscalía Anticorrupción estadounidense ha decretado la detención y la iniciación de un procedimiento penal contra algunos miembros, nada menos que de la Federación Internacional de Fútbol, la llamada FIFA. Aquí lo que habría que ver no es ya si estas personas han recibido el dinero, sino quién se los ha dado. Porque aquí se trata de que dicen que la sede de Sudáfrica, la de Brasil y la próxima en Moscú han sido conseguidas a bases de sobornos de los miembros o de una parte de los miembros de esta Federación Internacional. ¿Quién ha dado esos sobornos? ¿Compañías o los propios estados beneficiados por estas decisiones? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se puede castigar? ¿Y cuál es el tribunal competente en esta materia? ¿Aplicamos el principio de la justicia universal? ¿O le damos la competencia a la Corte Penal Internacional, que por cierto trabaja bastante poquito y que en todo caso solo tiene competencia para genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra? No vayamos a meternos ahora en el mundo de la economía también, con un tribunal que de verdad hasta ahora ha servido para muy poco en crímenes que realmente afectan a toda la humanidad. Vamos a dejar que sea Estados Unidos el comisario, no solo ya militar y en todos los otros aspectos de la vida, pero también en el ámbito de la corrupción. Debemos confiar en nuestros propios tribunales de justicia para acabar con la corrupción en otros países, cuando esa corrupción incluso pueda beneficiarnos a nosotros económicamente. En principio, de una forma o de otra, aunque sea de forma contradictoria y bastante confusa, tenemos la reforma del 2015 y habrá que aplicarla. Y teóricamente se puede aplicar a estos casos que estamos viendo. Pero si es difícil acabar por la vía penal con la corrupción nacional, imagínense cuando esa corrupción trasciende de los límites fronterizos, lo difícil, casi imposible que esto puede ser. Hay otro problema adicional. En mi experiencia, a veces los estados consiguen concesiones, por ejemplo, petrolíferas o petroleras, en países donde el gobernante es el dictador corrupto de turno. Naturalmente, mientras favorezca los intereses del país poderoso, ese dictador tiene garantizada su permanencia en el poder. Si tuviera tiempo y el sigilo profesional no me lo impidiera, y tampoco quiero abusar de su paciencia, podría contarles algún caso en el que he intervenido como, curiosamente, dictaminador o colaborador o asesor, nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción de los Estados Unidos de América. ¿Quién me lo iba a decir? Me pidieron un parecer al respecto en relación con un país africano enormemente importante en la producción de petróleo. Este dictador de turno de ese país empezó a ponerle más trabas a las empresas petroleras americanas, favoreciendo más a las rusas y a las chinas. Rápidamente entra el séptimo de caballería y piden dictámenes para procesar, si no al dictador directamente, al hijo del dictador, que podía comprar una colección de pintura impresionista de 500 millones de dólares, pagándolos al contado, en una subasta de París. En principio parece que el tema no era complicado, para mí no había ningún problema de que eso podía ser corrupción. Pero finalmente el dictador se avino a negociar de nuevo con la administración de los Estados Unidos. Incluso la propia vicepresidenta entonces de los Estados Unidos, Hillary Clinton, visitó ese país. El dictador la recibió muy bien, le ofreció todo tipo de garantías de que las empresas americanas iban a seguir obteniendo las concesiones oportunas. Y aquí paz y luego gloria. El proceso fue sobreseído y en otros países se llegaron a acuerdos con los tribunales de justicia. Creo que con este caso les puedo mostrar mi escepticismo respecto a que la reforma penal española en materia de corrupción transnacional pueda tener algún tipo de eficacia para evitar este problema. Nada más y muchas gracias. Y quedo a su disposición. No, bueno, sí, venga, vamos a sentarnos. Bien, pues tienen ustedes al profesor Muñoz Conde a su disposición, como ha dicho. Bueno, realmente el tema es
es complejo porque, en primer lugar, el cohecho, como él ha expuesto, es complejo en su configuración. Entonces, cuando además se mezcla, por otro lado, en el hecho de la corrupción junto a la afectación al funcionamiento de la Administración, la dimensión económica de la corrupción empieza a tener un protagonismo, pues se mezclan cosas y te llegan a plantear qué criterios para diferenciar puedes tener entre, en principio, una situación que es abordada desde las dos perspectivas, que es abordada, por un lado, desde la perspectiva de la equiparación de la corrupción de un funcionario extranjero, un funcionario de la Unión Europea, con la corrupción de un funcionario nacional, pero por otro lado aparece en el mundo de los que ahí pareciera que lo que tiene delante el legislador es únicamente el funcionamiento de la Administración. Junto a otro lado, otra dimensión que es, de pronto, convierto al funcionario en particular y le meto en los negocios. Y lo que planteo es ya la dimensión pura y dura económica de la corrupción, porque en el cohecho ya no está directamente. En el delito clásico de cohecho no aparece por ningún lado el que sea mayor o menor el beneficio, es el hecho de corrupción. Entonces te plantea un montón de problemas, pero sobre todo lo que es de alguna forma descorazonador, no sé si descorazonador, realista, es que al final, como él ha expuesto, al final es que no se aplica. Al final el problema es que no se aplica. Es decir, que realmente taurinamente es un brindis al sol. Es buscar la legitimación de las decisiones legislativas en la opinión pública exclusivamente. Creer que lo que te legitima es ganar unas elecciones y para ganar unas elecciones pues basta el que mis decisiones legislativas en principio crea que respondan a las expectativas de mis votantes. Me planteo después que se aplique o no se aplique, es una segunda cuestión. El problema es que la no aplicación luego es un boomerang, eso es, al final se vuelve contra ti. Pero ahí se trabaja demasiado siempre con el corto plazo. Yo creo que el tema es apasionante y en algún momento preguntaré cosas yo también. Entonces, lo que sí les pediría, dado que Eduardo Fabián, responsable de estas cosas, me ha informado que esto se televisa en directo. Entonces yo les pediría dos cosas. Uno, que se identificaran. Y dos, concisión en la pregunta. Es decir, no que la respuesta, eso queda a gusto del consumidor. Pero la conferencia la da el profesor Muñoz Conde. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es María Teresa González, soy de Paraguay, magistrada en lo penal. Bueno, me encantó la disertación es un honor escucharlo, ¿verdad? Persona. Digo, al escuchar las reformas, parece ser que describió exactamente lo que ocurre en Paraguay. Nosotros nos llamamos el Código Penal de la Democracia, como ustedes llaman al código actualmente vigente en España, pero también la sanción de este nuevo código, que es del año 91 en mi país, viene después de un periodo dictatorial de Alfredo Stroessner de 35 años, un poco menos que el de Franco, pero casi se le iguala, y es del año 91. Y sometido también a numerosas reformas, no tantas como 30, pero actualmente se reformó, y una reforma que yo creo que abarcaría un porcentaje, como usted describe, del 80%, y que ya está a punto de culminar, ¿verdad?, la comisión redactora del Código Penal y Procesal Penal. Y como usted dice, a los efectos de subsanar los problemas de corrupción, un nuevo código penal o procesal penal, y entonces parece ser que la sociedad cree que entonces o van a haber menos casos de corrupción, o la justicia va a ser más efectiva, o que efectivamente los tribunales se van a pronunciar dictando fallos, ¿verdad?, con sanciones importantes en casos de corrupción escandalosas, ¿verdad? Pero con relación a los artículos que usted expuso, el 427, si mal no recuerdo, y también en el 286, creo, sí, que tiene bis, ter, quarter, también digo que este proceso, por más que quiera el código de fondo, de escribir todos los tipos legales que puedan abarcar ese amplio espectro, esa amplia gama de corrupción, creo que tropieza con un factor procesal que es, no sé cómo funciona en la Unión Europea, pero sí, hablo en lo que se refiere a Latinoamérica, tropieza con una cuestión procesal para que eso sea viable, que es el proceso de extradición. El proceso de extradición
de la persona, ¿verdad?, requerida por el Estado, en este caso español podría ser, o por los Estados Unidos, en el mencionado caso de la FIFA, por ejemplo, en el caso que usted citó, menciono porque es de conocimiento internacional que un paraguayo, el doctor Nicolás Leos, se encuentra actualmente en Paraguay y es requerido y tiene 86, 87 años por la FIFA y se decretó, su detención a los fines de la extradición y justamente requerido por la Fiscalía de los Estados Unidos en el tema en el sonado caso del fraude de la FIFA, ¿verdad? Esto, por supuesto, tiene su trámite, seguirá su curso, pero indudablemente que la materia de fondo queda supeditada a los efectos de obtener, vamos a decir, finalmente un pronunciamiento judicial efectivo que sancione esos casos de corrupción, suponiendo que haya pruebas, suponiendo que haya todo, queda sancionado y supeditado a la extradición. Está clarísimo. Recuerden lo que les he dicho sobre las conferencias. Vamos a ver, no sé ese doctor por qué será extraditado. En principio no cabe la extradición de los propios nacionales, es un problema que tuvo Colombia y muy complejo, y México también. En principio, lo que rige en materia de justicia internacional es audedere aut punire, es decir, o lo entregas o lo castigas. En principio en España, teniendo además el Código Penal que penaliza eso, no tendría por qué mandar al empresario español que hubiera cometido un soborno en Paraguay a Paraguay. Tendría que condenarlo y juzgarlo aquí. En principio no habría ningún inconveniente. O sea que en eso no hay problema. Ahora, evidentemente, de lo que se trata es de que efectivamente haya voluntad y que si el gobierno paraguayo dice, oiga, aquí tenemos un caso de corrupción que provocado por un señor español que vive en España, que es ciudadano español y que ha cometido el delito de corrupción aquí. Nosotros vamos a condenar a nuestros funcionarios, pero ustedes tienen que condenar a su empresario. Bueno, en principio no habría ningún problema, tal como está ahora mismo la cuestión. De todas formas, no soy ingenuo, le he dicho que al final, que me parece que hoy por hoy, en la medida en que yo creo que más de un español estará implicado en casos de cohecho o de soborno en otros países, no sé por qué no he visto todavía en una sentencia del Tribunal Supremo una condena por eso. Le voy a decir, sin embargo, una cosa que no quiero que se olvide. ¿Saben ustedes por dónde hoy pueden meterle mano a algunos corruptos o corruptores? Y eso sí que rige ya el principio de internacionalidad, por blanqueo de capitales. Ahí es donde empieza a romperse este principio de que cada uno tiene que juzgar a lo suyo. Porque el blanqueo conseguido de un cohecho en Paraguay puede ser castigado en España. Por favor. Buenas tardes, doctor, y gracias. Bueno, doctora Susana Ferro. De Argentina, pero iba aquí. Sabía que le iba a preguntar, pero me encanta decírselo. Doctor, hizo referencia a dos puntos que considero, disculpe, a dos puntos que considero esenciales. Uno es el bien jurídico protegido, que en la mayoría de los casos, atendiendo a que son temas económicos, suele ser Hacienda Pública como bien jurídico protegido en forma objetiva, tanto en los casos de lavado de dinero o en otros, sobre todo por lo que afecta particularmente incluso en la circulación, gran circulación que podamos tener en nuestras economías, porque incluso nos disminuye el valor de la moneda. Pero frente a esto, otro punto fundamental al que hizo referencia fue el de la corrupción en los casos de negocio específicamente y en particular hoy la política, porque este veneno de la corrupción está atravesando todas las cañerías del Estado, tanto lo público como lo privado, y nos está generando graves problemas a nivel de falta de recursos en las arcas para que los Estados cumplan sus obligaciones constitucionales en tiempo y forma. Esto está debilitando nuestras democracias, incluso nuestras instituciones, e incluso desvirtuando el derecho mismo. Y hay un caso particular sobre el cual le quiero preguntar, porque habló recién sobre el caso de la FIFA, pero hay un caso en particular que he analizado porque me ha llamado mucho la atención, cómo se están movilizando en el caso de las instituciones, las figuras de lo que hace la criminalidad organizada, a punto tal de que buscan para trabajar tranquilamente legalizar el ilícito.
Esto a mí me ha llamado mucho la atención y en los casos que pude analizar, tanto en mi país como otros, en estos 5 años últimos he notado mucho que se está dando esta forma. A punto tal que los controles de auditorías que se realizan piensan que está todo bien. Uno de estos casos es el caso de los ERES de Andalucía, en donde se ha armado un manual de procedimiento de gestión para que nosotros veamos cómo cuando llega esa subvención de la Unión Europea que tiene un tema puntual, que es realizar cursos de formación para parados de larga duración, han armado un manual de procedimiento de gestión a efectos de que incluso la contabilidad diera como que esto se estuvo realizando bien. Entonces llega un auditor, pide el manual de gestión, pide la contabilidad, revisa y piensa aquí está todo bien. Supuestamente el auditor ha encontrado algunos fallos porque es el problema que tenemos hoy. Necesitamos formar auditores cada vez mayores porque cuando van a controlar la contabilidad armada por ellos mismos, tienen que saber más que lo que dice el manual porque de lo contrario van a sentir. Frente a estos problemas, una de las personas implicadas particularmente ha sido un funcionario de Hacienda. Mi pregunta ahora es la siguiente, sin referirnos necesariamente a los negocios, sino al tema político puntual. ¿Cómo vamos a organizar, y esto desde el punto de vista de ustedes como penalistas y el resto de la sociedad, esta situación para que nosotros encontremos la forma de que políticamente podamos dar un corte definitivo a este tipo de situaciones en donde, por estar implicadas personas básicas de los partidos, se deja en stand-by? Simplemente eso porque creo que hay un problema político en el medio y quisiera su opinión. Mire, le voy a responder en primer lugar diciendo que efectivamente las auditorías no son ninguna garantía porque toda la crisis económica del 2008 vino porque las auditorías, Andersen, etcétera, le habían dado el visto bueno a todas las tropelías y desafueros que cometieron las grandes compañías, bancas financieras americanas. Pero hay que decir otra cosa, y esto no lo dije antes, pero es muy importante. La corrupción no es solo el soborno, porque a veces es difícil de probar. Ya por las dádivas y regalos puede ser, por ejemplo, y es muy importante en el ámbito nacional, el tráfico de influencia. Te pongo el primero en las listas electorales para las próximas elecciones. Te voy a nombrar secretario de Estado, etcétera. Es decir, el tráfico de influencia. Están los delitos clásicos, el prevaricato, está la malversación o peculado. Pero curiosamente, y eso sí tiene que ver con mi conferencia, eso no está tipificado en el caso del funcionario extranjero, que solo se refiere a la corrupción como cohecho. Eso también es importante. Los casos que me acaba de decir, el de ERE de Andalucía y los cursos para reciclaje de los desempleados, no lo conozco jurídicamente muy bien. Mi tierra no soy profeta, nadie es profeta en su tierra, me hacen muy bien. Yo no tengo ningún, en mi tierra vivo y lo paso muy bien y no soy jurista. Además, si alguna vez que me ha preguntado algo he dicho, me pagan y punto. Con el dinero que ustedes se han quedado, estaría bueno que encima yo le diera mi opinión de forma gratis, claro está. Y además saben que mi opinión no iba a ser muy favorable a sus intereses, por lo tanto, por esa vía poco me pueden decir, o poco puedo yo saber, y en todo caso, si lo supiera por vía profesional no lo podría decir. Creo que ahí lo que hay es, aparte de una corrupción bastante generalizada, una falta de funcionamiento de la administración. Yo creo que ahí hay un problema, ahora que está el señor Chávez, Griñán, los que fueron presidentes de la comunidad. Yo no sé la implicación dolosa, hasta dónde alcanza, la negligente, porque un periódico puede decir, yo no robé, robó el funcionario que estaba a mis órdenes y me engañó. Sí, pero usted entonces tiene que responder políticamente, dimita, que es lo que no hace nadie en este país. Pero al margen ya del problema de la responsabilidad política y de una mala gestión, de que una administración funcione tan mal, y que todo sea con una especie de construcción técnica que han hecho que posibilitaba todo este tipo de corrupciones, yo creo que hay más que cohecho, porque hay un enriquecimiento evidente, pero no derivado de que le hayan pagado a alguien concretamente por un acto, sino que ahí se ha repartido el dinero a través de decisiones que notoriamente son injustas. Decisiones que, por lo tanto, constituyen prevaricación. Pero además, en la medida en que sea malversación de caudales públicos, en la medida en que haya caudales públicos que haya que repartir y se hayan repartido de forma arbitraria, no siguiendo los cauces legales, eso es peculado, es malversación. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de saber que hay delitos. Esto es como al final, perdone si hay aquí algún mexicano, pero alguien me preguntó una vez si en México se castigaba, en Estados Unidos, claro, era un fiscal que creía que México poco menos era un país de África profunda, de la Edad Media. En México se castiga el homicidio.
Y le dije, hombre, claro, tiene México 33 códigos penales. En todos se castiga, el homicidio, cualificado, etcétera. Entonces, ¿por qué de los 50.000 muertos en la guerra contra el narcotráfico solo se han iniciado un 1% de los procedimientos? Ese es el verdadero problema. Pero eso vamos entonces a la criminalización secundaria. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que en este caso de los ERE, en todos los casos de corrupción, al margen ya del cohecho concreto, del soborno de alguien que le dio la bolsa de dinero, hoy es de forma más sofisticada, con transferencia a bancos en Hong Kong, etcétera, ahí lo que se trata es decir, bueno, usted ha hecho decisiones injustas, aquí hay un patrimonio público dilapidado, administrado incorrectamente, etcétera, entonces esos son delitos que habrá que ver a quién se le imputan. Eso también es importante, las cuotas de responsabilidad y no solo alcanzar porque interese políticamente a la cúspide, al cabeza que figura como político, y si se le implica penalmente, pues se le desacredita. No, yo simplemente le diría al político que está implicado en eso porque gente de su equipo ha cometido los delitos de corrupción, oiga, dimita usted, aunque usted no sea culpable penalmente. Pero desde luego lo que tendría que ser como juez, como fiscal anticorrupción, es decir, esto no puede haberse producido impunemente. Y aunque no tengo la prueba del cohecho, las tendré las del tráfico de influencia, tendré las del prevaricato, las de la malversación y, por supuesto, también el fraude fiscal, porque estos impuestos no se han pagado o porque se han utilizado unas fuentes de financiación que no han pasado por el control de la Hacienda. Y al final ese delito que a mí no me gusta, pero que está utilizando los fiscales, como he dicho alguna vez, casi como al final de la película Casablanca, cuando Ingrid Bergman se va con su marido y deja a Humphrey Bogart con el jefe de policía. Los dos se hacen muy buenos amigos. Y dicen, siempre nos quedará París. Pues bien, los fiscales ahora, cuando están apurados y no tienen pruebas para todos los demás delitos, dicen, nos queda el blanqueo. Y al final no hay ahora un caso, no hay un solo caso de este tipo en donde se tipifique por cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricato, etcétera, fraude fiscal y blanqueo. Y al fin y al cabo se trata de eso, pero la verdad es que a mí me preocupa más que esto se esté produciendo ahora como un hecho de la vida diaria. O sea, no hay ahora mismo noticia que no empiece con el tema de algún caso de corrupción en alguna entidad pública. Pero, desgraciadamente, esto parece que viene de muy lejos. Y la pregunta entonces que uno se hace como todo, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 10 años? Porque casos de corrupción hemos tenido en la democracia muchos, pero se quedaban ahí y hubo alguna condena. Pero al final no parece que haya producido prevención general. Esa prevención general que es el palo y tente tieso. No creo yo que haya que condenar con 30 años de cárcel ni nada de eso, pero sí que evidentemente parece que la gente ha dicho, bueno, al final nos dan el indulto, van a pagar 3 o 4, que son al final como aquel que pagaba muchos impuestos en Italia y le preguntaron si era el más rico, y él dijo, no, el más rico no lo sé, pero el más boludo o cualquier otra expresión vulgar, seguro que sí. Y aquí hay mucho chivo expiatorio. Aquí hay muchos señores que tienen a su, muchos no, afortunadamente, pero algunos, que tienen a su nombre en un banco suizo 50 millones de euros. No me creo que sea un individuo tesorero de un partido capaz de llegar a tener por sí mismo 50 millones de euros. Ahí hay otras muchas más gente. ¿Cómo se llega a conseguir esas cantidades ingentes de dinero? 50, 1000 millones. Son cantidades que dice, es que esto ha sido así durante años, años, años y años. Y eso, por mucho derecho penal que yo sepa, que no sé tanto y el poco que sé se me va a olvidar muy pronto y nada más cada vez me gusta menos porque ¿para qué? Si no, todo lo que yo digo no sirve para nada. Perdonen, pero voy a decir una expresión mucho más dura. Para mí hablar de esto, ahora mismo en España, es como irme un Viernes Santo a un prostíbulo a hablarle a las dignas prostitutas del amor puro y casto. Va a decir, pero usted es tonto. Yo creo, Paco, que hay un tema básico detrás, ¿no?, de la situación actual, que es el propio desarrollo de la sociedad y la complejidad de las relaciones económicas y demás, ha convertido que la corrupción tenga muchas caras, ¿no?, muchas manifestaciones. Y de alguna forma la referencia que ha hecho al lavado de capitales
o el blanqueo de dinero es que es de alguna forma donde acaba al final todo. Entonces, plantea el legislador el querer abordar eso a golpe de crear nuevos tipos, más o menos exóticos en algún caso, olvidando lo anterior, poniendo en relación lo que a veces es difícil de coordinar y te lleva a que al final, en la práctica, estás ahí. Pero además, dos cosas quería aprovechar tus palabras para añadirlo. Una nacional y una internacional. La nacional sobre la corrupción hay un tema clave que acabas de apuntar, que implica, que supera el derecho penal. Ha habido una praxis en los partidos políticos en España que es identificar responsabilidad, que empieza la responsabilidad política donde empieza la responsabilidad penal. Y eso es absolutamente falso. Empieza mucho antes. Más aún, no ya que empieza donde empieza la responsabilidad penal, y eso cómo lo han querido salvar. Bueno, pues vamos a reformar la ley de enjuiciamiento criminal y usted ya no se llama imputado, se llama investigado. Es decir, con lo cual ponemos una barrera, no es que le hayan sentado para interrogarle como acusado con abogado y no sé cuánta gente, no sé. Yo creo que eso es una vía absolutamente equivocada y que produce efectos negativos sobre el buen funcionamiento de las instituciones y sobre la credibilidad que tienen los propios partidos políticos. Me parece absolutamente clave, ¿no? Y en el ámbito internacional, lo has mencionado de alguna manera, que es la doble moral de los Estados en la corrupción internacional, ¿no? Es decir, hay un Estado en Estados Unidos que es Delaware. Delaware es un paraíso fiscal. Sí, claro. Y es un Estado dentro. Es decir, el caso famoso de Ballena Blanca, que fue de mi hermano, aparece que todas las operaciones de Hacienda para el lavado de capitales se están constituyendo sociedades en Delaware. No en las Islas Caimán o en Gibraltar, sino en Estados Unidos, no es ahí dentro. Y con lo cual, mire, es decir, no me cuente cosas. Es decir, que a veces el problema lo tenemos en propias actitudes de doble moral. Y bueno, el mundo el que hay que vivir es ese, y la realidad de la corrupción, si ves los informes de Transparencia Internacional sobre, no ya el clásico anual del informe sobre la conciencia de la transparencia, de la corrupción que tenga que tiene un determinado país sobre la corrupción en el mismo, sino la opinión de las empresas de un país sobre qué empresas multinacionales corrompen más. Entonces, las que corrompen más en las últimas clasificaciones son los chinos y los rusos. Claro, porque tienen que competir en el mercado. Y sobre todo en África, que hace referencia con algo que ha estado abordando, ¿no? Y bueno, ese es un mundo que desde luego supera al derecho penal. Que el derecho penal debe estar, aunque sea conscientemente de su ineficacia, pero que no puede decir, no, mire usted, yo me dedico al derecho penal solo. Ese es el tema está en que, les decía antes, una cosa es que por las razones que sean un delito no se persiga, y otra cosa es que el delito no exista en el Código Penal. Esto es una cosa que el funcionario de la fiscal anticorrupción de Estados Unidos no sabía o no creía creer, porque como viven en otro mundo, él no sabía ni siquiera dónde estaba ese país africano. Y me decía, pero allí el Código Penal, pero el Código Penal de ese país es el Código... Sí, pero es que el Código Penal español, es curioso, el antiguo, porque fue una colonia española. Y él no sabía. Y me decía, es que a mí me dicen que eso allí no es delito. Y le dije, mira, allí no es delito porque evidentemente si el presidente del Supremo es el primo del dictador, el fiscal general es el cuñado del dictador y el acusado es su hijo, evidentemente no se va a perseguir. Pero no me diga usted que el Código Penal que tienen allí, que es el que yo me estudié y que una etapa de mi vida expliqué porque era el código anterior al del 95, no contiene delitos. Eso es muy importante decírselo a un fiscal americano que es muy buena gente y que, por cierto, nunca les cobré nada. No se pueden ustedes imaginar lo que les cobraría al dictador los abogados de Washington. Yo no cobré porque al final aquello se quedó diluido en nada. Y cuando le dije, bueno, ¿y en qué va a quedar todo esto? Y me dijeron, en nada. Se ha llegado a un acuerdo. Y bien, ¿por qué? Porque a las empresas petroleras americanas les interesó, una vez que este hombre les aseguró que el petróleo era para ellos y no para China, pues China se habrá ido a corromper a otra dictadura, a otro país, porque aquí es a ver quién se lleva el petróleo. Y menos mal que por ahí fue todavía en caso de corrupción, porque sabemos cuál iba a ser la otra posibilidad, meter al séptimo de caballería. Y Estados Unidos eso lo ha hecho ya también muchas veces, que no responde a nuestros intereses. Entonces nos acordamos de que es dictador y nos acordamos de que es comunista o yihadista.
Pero si nos dan lo que tenemos lo que queremos conseguir de petróleo y de las concesiones que sea, entonces amigos de toda la vida. Así se mantuvo Franco aquí 40 años y así se han mantenido muchos dictadores siempre que a Estados Unidos le ha convenido. Y digo Estados Unidos como puede ser ahora China, o pueda ser Rusia, o pueda ser Francia o Alemania, porque en esos países las empresas son muy, muy importantes y les hace falta pues que les den las concesiones de lo que sea, en materia primas, de madera, de petróleo, o aves, de trenes rápidos, a construcción de aeropuertos, lo que sea, o a prospecciones petrolíferas en la selva amazónica, o en Brasil, o en donde haga falta. Y ante eso está bien que la OCDE se preocupe por dictar unas normas y que los códigos penales las introduzcan. Y quizás eso pueda producir una cierta limpieza o fair play en el mundo de las relaciones económicas internacionales. Pero yo creo que será mejor, o que se derivará más del acuerdo que hagan las grandes compañías, que lo harán como siempre. Lo decía ya Adam Smith. Adam Smith decía, el día que se reúnen una serie de empresarios para discutir algún asunto, el resultado es que suben los precios. Lo dice Adam Smith, en La riqueza de las naciones. Entonces yo creo que el mundo capitalista es así. No me gustaría que fuera así, porque ya la alternativa al comunismo se ve que no funciona bien. Pero el capitalismo debe de evitar los excesos en todos los ámbitos, no quitar el gasto social, procurar que el dinero también sirva para que la gente tenga sanidad y educación pública gratuita y, sobre todo, que se respeten las reglas del mercado. Si el capitalismo es el mercado es oferta y demanda en igualdad de condiciones, no unas trusts de monopolios o de empresas que dominan y machacan al resto y no admiten ninguna competencia y que dominan el 90% del sector donde ellas operan. Evidentemente China ha trastocado mucho ese mercado. Yo conozco muy bien China. No sé, claro, China ha sido muy sojuzgada, muy humillada. Evidentemente los chinos son 1.500 millones, lo que han hecho es simplemente ponerse de acuerdo con las empresas multinacionales del oeste y ahora resulta que en el fondo es un problema de acuerdos, de Hong Kong, de Shanghai, de Japón y de Estados Unidos, de Alemania. Y bueno, yo en principio cuando iba a China, país que me encanta, idioma, la cultura, etcétera, en Alemania me decían, hombre, China no respeta los derechos humanos. En principio fue el discurso de los alemanes, ya no hablan, porque vayan ustedes a China, verán qué cantidad de Volkswagen, Mercedes, BMW y Audi hay. Y a partir de ahí se acabó. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es así, intentemos con nuestra crítica, ¿qué es lo que podemos hacer los profesores en estos ámbitos? Que por lo menos tomemos conciencia de estas realidades y ver cuáles son las posibilidades que en los casos más graves podemos utilizar el Código Penal, la ley penal, y que no sea solo el caso del chivo expiatorio del tonto de turno que responde por los demás y los demás siguen haciendo siempre lo mismo. Espero que vuelva un poco la decencia a esas relaciones económicas internacionales y sobre todo que sea no solo para los países poderosos, sino también para los países pobres. Que no vaya a hacer que, como pasa con el medio ambiente, en Suecia o en Alemania o en países de ese tipo hay un medio ambiente maravilloso, pero sea porque las empresas polucionadoras de esos países se trasladan a los países pobres donde el medio ambiente es horrible. Esas son realidades. Yo viajo mucho, por lo tanto, ahí no puedo decir que me puedan engañar. Es lo único que sirve para viajar. Aprende uno mucho. Venga. Dos últimas preguntas y nos vamos. A las 9 cerramos la tienda. Gracias, profesor. Mi nombre es Alejandro Mejía, soy de Bogotá, Colombia. Le quiero preguntar si, según su exposición, es válido afirmar que se creó con la reforma al Código Penal un boquete de atipicidad sobre la conducta del soborno o del cohecho dentro del ámbito de los negocios internacionales o de los negocios o relaciones comerciales internacionales, y si con ello no se genera un peligroso antecedente o un peligroso precedente, en virtud del principio de favorabilidad para personas que ya hayan sido condenadas para que soliciten la terminación de la acción penal en su contra. Bueno, la ley penal
Aquí no hay condenas. Aquí es que no ha habido ninguna condena, no sé si habrá algún implicado. Evidentemente, por ejemplo, un ejemplo. En España se ha introducido, que no hemos hablado de eso, porque es una de las fuentes de corrupción más grandes, la financiación ilegal de los partidos políticos. Se ha introducido en la reforma del Código Penal, el 1 de julio entra en vigor. Bueno, de forma norma penal en blanca, es decir, dice el partido tal, el que diera más allá de lo permitido en el artículo tal de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, con lo cual al final el Código Penal no dice nada nuevo. Pero evidentemente tengo la impresión de que alguien estará pensando en decir, bueno, lo que hicimos fue financiación ilegal de los partidos. Está feo, pero entonces no era delito. Ahora ya será delito, pero ahora ya vamos a hacer bueno. Y eso puede ser utilizado por más de una defensa en el sentido de, hombre, cuando lo hicimos no estaba claro que eso fuera delito. Ahora lo va a hacer, ahora vamos a hacer muy buenos, no lo vamos a cometer. Ahí estas cosas de las normas transitorias y eso se pueden utilizar, los abogados viven de eso y hacen muy bien. Pero no sé hasta qué punto la reforma colombiana favorecerá a unos o a otros. Lo que sí sé, por ejemplo, es que en Colombia sí ha habido reformas recientes al respecto, ¿no? Y bien, bueno, está bien, vamos a intentar que esto no suceda y si hay que reformar los códigos penales que se reformen, pero tenemos conciencia de que, igual que la financiación ilegal de los partidos políticos, aquí va a pasar como la vieja de mi pueblo, que iba a misa a escuchar al cura, pero era sorda y tenía que fiarse de lo que le decía la amiga, que era vieja ancianita, pero que no era sorda y que oía lo que decía el cura. Y cuando al final de la misa le preguntaba qué ha dicho el cura, ella resumía muy claramente la idea principal del discurso, del sermón, que no es partidario del pecado. Entonces, aquí no somos partidarios de esa corrupción y, por lo tanto, estamos diciendo algo hay que hacer. Si es a través de reformas penales, hagámosla. Pero cuando vemos que las reformas penales son malas o que tienen muchas lagunas y déficits, pues tenemos también que denunciarlas. O sea, no se trata de decir que no se castigue, sino que se castigue bien y que desde luego el castigo no sea simbólico o que sea para decir lo que antes no era delito, ahora va a serlo, pero los que lo hicieron antes ahora van a quedar en libertad. En fin, estas cosas pueden suceder. Venga, las dos últimas y se acabó. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Ugarte, yo soy de Chile. Quisiera hacer la siguiente pregunta, profesor. En nuestros países estamos teniendo un problema que es el siguiente, que los parlamentarios, ya sea en reelección o en elección, reciben financiamiento de empresas por las cuales han votado o votan en su favor determinados proyectos. ¿Dentro de qué figura usted marcaría esta situación? ¿Soborno o cohecho? No, es otra cosa. El hecho de que un político haya votado a favor de una determinada empresa en un momento determinado, cuando tenía un cargo, en principio, bueno, vamos a ver, es un problema. Los políticos, sobre todo de alto nivel, después de ser presidentes de gobierno, pasan a ser miembros de consejos de administración de importantes empresas. Son las llamadas puertas giratorias. Hombre, hay una ley de incompatibilidad, hay unos años que tienen. Vamos a ver, es difícil cuando el señor Clinton cobra $100.000 por una conferencia, qué maravilla, ¿verdad? Yo hubiera sido rico ya. Evidentemente se lo dan por él. Cuando lo nombran miembro de un consejo de administración de la General Motors es porque ha sido... Favoreció en su momento a esas empresas. Aquí hay sospechas de que en algunos casos ha podido suceder eso, pero ahí hay unas leyes de incompatibilidades que más o menos regulan cuando una persona que ha tenido un cargo no puede pasar a la empresa privada en relación con el cargo que tuvo. Yo no estoy muy puesto en eso, no sé hasta qué punto se respatan, pero ahora mismo en España ha habido 2 o 3 casos de políticos que han asesorado a empresas relacionadas con sus cosas, con sus actividades políticas. En principio, hombre, estamos otra vez, si hay sospecha de cohecho, pues entonces, y se demuestra, no hay problema. Si no, es un problema simplemente administrativo, de ley de incompatibilidades, y eso puede ser sancionado con multa o con el sujeto pueda tener responsabilidad de tipo político, pero no directamente delictiva. Yo ahí añadiendo a lo que acaba de decir el profesor Muñoz Conde, eso tiene que ver con una regulación que es extrapenal, pero puede tener consecuencias, que es cómo se regula la financiación de los partidos políticos o de las campañas. En España hay una ley que ha cambiado 3 veces, la última en marzo pasado, por cierto,
donde se distingue dos tipos de financiación, que es la pública y la privada. Lo que afecta a lo que ha planteado usted se refiere a la financiación privada. La financiación privada en España está excluida en ese momento, o está excluida y tiene una regulación muy estricta. Ahora bien, hay una tradición, por otro lado, de que un político puede, que son los lobbies, puede expresar, mire usted, a mí me ha pagado la empresa tal tanto y yo voy a defender esto. Pues muy bien. Es decir, depende de cuál sea la regulación que tenga en ese país y las consecuencias que se deriven de esa regulación, que no necesariamente son penales. Pueden llegar a serlo. Y una cosa distinta ya es lo que plantea el profesor Muñoz Conde, que es el tema de la incompatibilidad personal. Es decir, yo he sido presidente de gobierno, ¿puedo a continuación presidir la Volkswagen? Pues mire usted, sí o no. Depende de la regulación. Hay un tema lo ético y lo jurídico que hay otra. El señor Schroeder, que fue presidente de Socialdemócrata de Alemania, del gobierno, pasó después a ser presidente de Gazprom, la compañía del gas que tiene tantos problemas en Alemania por la cuestión de Ucrania. Y eso en Alemania se le ha afeado mucho. También son gente brillante, de alto nivel, que les gusta vivir bien y, por lo tanto, en principio, salvo que la ley lo prohíba, pues evidentemente contratar a uno de estos señores que han sido muy importantes en la política para que asesoren a esas empresas y les paguen eso que les pagan, que es un dineral. Puede ser Telecom, puede ser... ¿Cómo se llama la empresa del señor Slim en México? Telmex. Telmex, ahí algunos presidentes españoles han estado por ahí, etcétera. Bueno, lo único que le iba a decir, porque no hay que olvidarlo, yo ya digo que con esto que conozco la parte especial globalmente, pues yo siempre encuentro delitos por todas partes. Hay un delito que son las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Que es otro tema, claro. Es decir, y le leo literalmente, el funcionario o la autoridad que debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitar cualquier forma de participación directa o por persona interpuesta en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión, etcétera. Es decir, que el delito existe. Sí, pero fíjate, Paco, yo creo que es distinto si intervienes en el legislativo o en el ejecutivo. Si es en una votación para modificar una ley, así es en cambio de aplicarla. Hay leyes que tienen nombres y apellidos. Claro. En Guatemala se sabe perfectamente que ya los Estados Unidos hicieron aquello su corral trasero, desgraciadamente, hubo una ley que vino directamente realizada por los abogados de la Fruit Company. Claro. Hasta en inglés la presentaron. O sea, que ya ahí a esos niveles no cabe duda de que... O sea, que es problema evidente el que acaba de plantear. Pero como todo esto se escapa y lo que no tenemos que pensar es que esto solo va a ser en algún momento un tema penal, porque esto está más diluido, es algo de praxis y a lo mejor entre lo ético, lo que pueda ser disciplinario político y lo que termine siendo penal propiamente dicho es muy complejo. Y a lo mejor resulta que la vía penal, si un día va a ser porque va a ser, como he visto ya en algún otro país y alguna opinión que se me ha pedido al respecto, un presidente sale y en unas elecciones democráticas en ese país, pero el presidente que entre lo primero que hace es intentar buscar toda la basura que puede haber tenido el anterior presidente y se han iniciado con el nuevo presidente acciones penales contra el anterior presidente. Algo ahí de venganza, de pugna entre los políticos. Y eso también me parece incorrecto, utilizar la vía penal para venganzas políticas, porque da la impresión de que interesa la vía penal porque eso sale en los y porque puede ser, como en ese caso, no digo nombre ni país, el anterior presidente finalmente fue imputado, procesado y tuvo una etapa en la cárcel, ¿no? Eso es muy espectacular, pero realmente cuando vi el asunto y tal dije, aquí hay una venganza política, independientemente de que hubiera o no otra serie de razones. Y eso hay que tenerlo cuidado. Los políticos deben de ser muy cuidadosos en no utilizar la vía penal, porque si la utilizan simplemente para desacreditar al adversario, me da a mí la impresión de que está pasando en España entre los partidos mayoritarios de midiendo cuáles son más corruptos. Es como si dos bandas de asesinos dijeran, yo solo he matado a 35, tú has matado a 40. Es quien tú más que yo. Eso es peligrosísimo. Porque lo que has de decir, a mí qué me importa que usted sea de un partido o otro, usted es corrupto o no, punto. Sin embargo, en España se ha caído en esa tentación. Por eso digo que también eso puede ser peligroso. Ahora, la realidad de lo que acabo de decir, que los políticos favorecen, por eso financian las empresas. Si yo sé que un partido político tiene una determinada política económica
que me va a favorecer a mí como empresario, yo voy a intentar por todos los medios, incluso legales, a través de apoyos a ese partido, donaciones, etcétera, que sea ese el partido que gane. Ahí está el tema, todo el tema de la condonación de créditos, un montón de cosas. Y eso también aquí en España ha pasado. Esas empresas después condonan, los bancos que han financiado esos partidos, finalmente terminan condonando los créditos que les han concedido. Todo eso huele a corrupción, pero difícilmente encajable en los tipos penales. Última pregunta. Buenas noches, yo soy Francisco López Sánchez, yo vengo de México. Antes que nada, doctor Muñoz Conde, lo felicito por su conferencia, ha sido extraordinariamente clara y muy amplia. En relación a las diversas figuras típicas que usted ha estado planteando, definitivamente vemos que el Código Penal, cualquiera que éste sea, no viene siendo el instrumento adecuado como para tratar de frenar las conductas antisociales o las conductas punibles. Sí es un medio regulador de la conducta y con ello se pretende establecer una sanción, una penalidad para ello. Pero vemos que no es la solución del problema. Se pueden seguir creando figuras típicas, se puede seguir creando una reforma penal. Pero el problema no es normativo desde mi percepción. Más bien pienso que el problema es de tipo conductual. Nosotros le dejamos, siento que todos se lo dejamos al gobierno. Pero yo pregunto, nosotros como individuos, ¿qué tipo de valores podemos llegar a tener? Nosotros ahorita tenemos una etapa determinada que es muy difícil que podamos cambiar la forma de ser, pero la reforma legislativa al Código Penal, quizá a nosotros no nos vaya a corresponder verlo. Hablo a título personal, hablo en primera persona. Sin embargo, pienso que nos corresponde a nosotros los gobernados poner la parte que nos corresponde, doctor Muñoz Conde. No solamente es crear delitos y sancionar delitos y denunciar delitos y, como usted lo dijo, castigar a unos cuantos chivos expiatorios. El problema aquí es conductual, es de valores. Mejor vamos poniendo cada quien el grano que nos corresponde. Vamos tratando de educar de mejor forma a nuestros hijos y ver de esa manera que podamos nosotros crearles la convicción del respeto a las personas, del respeto a las cosas y sobre todo el respeto al propio derecho. Esa es mi participación. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo, pero mientras tanto habrá quien cometa delitos y habrá que ver qué hacemos con ellos. O sea que evidentemente problemas de tipo estructural, educativo y de injusticia social que están detrás de muchas de estas cosas, pues hacen que obviamente el Código Penal no sirva para nada. O sea, eso es evidente, pero eso es desgraciadamente una realidad en la que debemos de ser conscientes, de que hay países donde la realidad social es una realidad completamente distinta a la que se deduce de las normas legales. Entonces, las normas legales, el mismo Código Penal de Suecia, pues, un país que funciona bien, de buen nivel de vida, ese mismo Código Penal, esa misma ley penal, en otro país de bajo nivel cultural, económico, etcétera, pues evidentemente no sirve para nada. Y el Código Penal es el mismo. O sea que también eso es necesario, pero claro, el penalista, yo lo he dicho en otras ocasiones, el derecho penal es como en la punta del iceberg, es lo que se ve, y viene el barco, y el barco choca no contra la punta, sino contra lo que está debajo del agua, y eso sí que importa, porque lo que está debajo del agua es educación, es economía, es escuela, es todo. Y la parte que se ve es la que menos importa, la parte que se ve sería el Código Penal. Si lo que está debajo del agua, toda esa masa enorme de hielo, que son los llamados sistemas de control social, sobre eso ya escribí un libro hace ya 30 años, no va paralelo con lo que diga el Código Penal, lo que diga el Código Penal es como lo del cura de mi pueblo, que no es partidario del pecado, muy bien, seguimos haciendo lo que nos dé la gana.
Pero bueno, entonces ya llegamos al nihilismo, al negativismo, es decir, bueno, como el Código Penal no sirve para nada, vamos a empezar a hacer muy bueno, es justo. Eso es lo que decía la Constitución española, que los españoles deben ser buenos, justos y equitativos. Y benéficos. Y benéficos. Bueno, muy bien, eso está bien. Que seamos todos muy buenos, pero mientras no lo seamos, el delito existe. Y lo que se trata es de que el derecho penal sirva, de algún modo, si no para erradicar y eliminar el delito en su totalidad, como sería una aberración, pues sería un Estado totalitario, y además depende de qué tipo de delitos. En algunos casos, el homicidio, asesinato, sí habría que intentar limitarlos al máximo. En otros, dependerá de la estructura social. Ahora vamos a ver cómo surge la economía cubana a partir de la apertura de su economía. Habrá muchas modificaciones en el comportamiento de los cubanos, pero también se deberá a que ahora tendrán que enfrentarse con una realidad distinta a la que están teniendo durante más de 60 años. En fin, todo eso es necesario tenerlo en cuenta, y como yo soy español y me siento en Latinoamérica como en mi propia casa, y no por el colonialismo, sino por el idioma, por tantas cosas y vuelto a tanta frecuencia, la verdad es que soy consciente de que el imperialismo jurídico que a veces tienen algunos europeos en el mundo latinoamericano es que no entienden nada, no entienden nada. Pero también es verdad, y lo digo desde mi formación germánica, y no quiero que se entienda como una crítica al país donde yo aprendí casi todo lo que sé, pero a veces me doy cuenta de que cuando va un señor alemán y dice unos discursos en alemán a veces, o mal leídos en español, y todo el mundo está allí como en la visita del Papa sin entender nada, en papanatismo, y aquello que está diciendo el señor no sirve para nada. Incluso una vez me dijo un penalista alemán, de cuyo nombre prefiero no acordarme, pues yo no sé si aprenderán mucho de mí, yo no aprendo nada de este país. Le dije, qué pena. En este país se pueden aprender muchas más cosas, pero usted no las ha visto. Yo sí las veo, pero veo también las dificultades que hay para que una construcción jurídica elaborada en Alemania pues sea un elitismo en países donde tienen otros problemas que son muy complejos y que no se resuelven con esa alta construcción jurídica. Y todo eso lo digo porque estoy al final de mi vida académica, lo de la otra nunca se sabe, y porque llevo más de 40 años metido en esto del derecho penal. Y no quisiera que diera la impresión de que, como acaba de decir, no, si es el Código Penal... No, el Código Penal también sirve. Y como penalista yo no soy abolicionista. Es más, creo que el derecho penal tiene una misión muy importante que cumplir. Pero no pensemos solo en el derecho penal. El derecho penal solo a nivel de gran construcción dogmática, etcétera, es como una gramática muy elaborada, utilizando el subjuntivo y el futuro imperfecto de subjuntivo en un país donde el 80% de la población sea analfabeta. No sirve para nada. Empecemos entonces porque la gente aprende a leer y a escribir. Aunque naturalmente una construcción sobre el uso del subjuntivo en el idioma español, el que amare, el que matare, que es como se empezaba antes en los códigos penales españoles. El futuro imperfecto del subjuntivo. Y mi hija, que es profesora de español, me dijo, papá, eso ya no se explica. Y dije, caramba, pues muy bonito, porque el que matare es la hipótesis abstracta que en español se puede decir para una ley, para algo que no sabemos cuándo va a suceder. Pues no, ahora se dice el que matara. Bueno, o el que mate. Pues no, me gusta más el que matare, pues ya no se utiliza. Pero quiero decir que la gramática es muy bonita, pero que a mí me preocupa mucho más el que los niños vayan a la escuela y aprendan a leer y a escribir. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Muñoz Conde. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, gracias.